al taller seminario de hoy, que está dentro del tema el rol de la agricultura argentina frente al cambio climático. En esta es una sesión, la sesión 11, que es bioenergía. La agenda que hemos preparado, bueno, vamos a tener distintas exposiciones. Fundamentalmente el objetivo es poder compartir la visión sobre la importancia que reviste la bioenergía, sus ventajas, potencialidades y aplicaciones, como también los programas que está llevando adelante Argentina en la temática. En esta oportunidad contamos con la presencia del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison, que va a dirigir unas palabras. También contamos con la presencia de Mariela Beljansky, del componente de estrategias bioenergéticas del proyecto ProBiomasa, junto con Federico Moyano, que también son de ese programa. Nos va a presentar el ingeniero Maximiliano Morrone todo lo que es el Plan Renovar. Maximiliano es director nacional de promoción de energías renovables de la Secretaría de Gobierno de Energía. Y por último, tenemos y agradecemos mucho la presencia de Jorge Ciravegna y de Juan Córdoba, que van a presentar dos casos de proyectos que ya están en marcha sobre bioenergía en Argentina. Yo le voy a pedir a Andrés que por favor nos dirija unas palabras de apertura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Desde el gobierno argentino, en forma coordinada y sinérgica, venimos trabajando en dar soluciones a los problemas relacionados con la disponibilidad y tipo de energía utilizada, con los cambios que son necesarios para disminuir el impacto ambiental y controlar el uso de materias primas no renovables. En este sentido, hemos priorizado la generando espacios de diálogo y participación, donde se plantea la mejora de la competitividad de los sectores vinculados a la producción y el uso sostenible de la bioenergía, ayudando a que el sector privado pueda transformar estos proyectos productivos en negocios rentables. Además, desde mi secretaría, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, hemos colaborado dando asistencia y asesoramiento para la convocatoria abierta nacional e internacional en el marco del programa Renovar, que seguramente Maximiliano después nos va a estar explicando bien los detalles, pero hemos trabajado codo a codo con el Ministerio de Energía, que viene desarrollando la Secretaría de Gobierno de Energía y Minería, para la determinación de la cantidad de megavatios de potencia nominal instalada requerida en la convocatoria para las tecnologías de biomasa y biogás. También desde el programa ProBiomasa, que desarrollamos conjuntamente con la Secretaría de Gobierno de Energía y con la asistencia de la FAO, hemos avanzado en el logro de incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de la biomasa a nivel local, provincial y nacional, para asegurar un creciente suministro de energía limpia, confiable y competitiva, y a la vez abrir nuevas oportunidades agroforestales, generar valor agregado y estimular el desarrollo regional y contribuir también para mitigar el cambio climático. Queremos compartir algunas experiencias exitosas sobre la utilización de diferentes tipos de biomasa para generar energía. Después, en la siguiente sesión, vamos a estar hablando de especies vegetales que se destinan a la bioenergía, especialmente para el aprovechamiento sustentable de áreas actualmente con baja intensidad de uso, improductivas y o marginales. Bueno, les doy la bienvenida a todos, les agradezco por estar acá, en nombre del gobierno argentino. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer las presentaciones desde acá, me parece, ¿no? Yo no sé si hay un puntero. ¿Sí?
¿Tienes algo ahí? Ok. Ahora sí. Gracias. Si no voy allá. Está bien, hablo desde acá. Bueno, espero que la vista no me falle. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la bioenergía y cómo lo vemos desde la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Antes me gustaría mostrarles un poco, para aquellos que no conocen mucho la Argentina, cómo se compone nuestra matriz energética. Como ven, casi el 88% de nuestra matriz energética proviene de hidrocarburos y un poco solamente tenemos 9,4, estos son números de 2016, 2016, y lo que vemos es que la energía renovable solo cuenta con una participación del 10%. Entonces, uno de los grandes desafíos es poder incrementar la participación de las energías renovables dentro de la matriz. A partir del 2010 se ha impulsado mucho lo que es biocombustibles líquidos. Es una forma de hacer bioenergía también, por supuesto, lo que es biodiesel y bioetanol. Ustedes ven ahí en biodiesel, hoy tenemos un corte actual del 10%, que equivale a utilizar alrededor de 1.100.000 toneladas en todo lo que es el transporte, se mezcla con gasoil, en el transporte de Argentina. Hemos llegado en el 2017 a un récord de 2.8 millones de toneladas de producción, de los cuales alrededor de 1,6 millones se exportaron. O sea, es un gran exportador, diría yo, creo que es el segundo o primer exportador de biodiesel en el mundo, hasta hace poco, que se nos han cerrado algunos mercados, pero bueno, en eso estamos trabajando con Cancillería y con otros ministerios para poder volver a abrir ciertos mercados, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de etanol, hoy tenemos un corte del 12%, que prácticamente el 50% de ese etanol que se consume en Argentina proviene de caña de azúcar y el otro 50% la materia prima es maíz. Ahí tenemos un potencial muy grande para crecer. Se está trabajando con el Ministerio de Energía en ver posibilidades de poder incrementar esta participación a partir de una libre competencia de mercado y de alguna manera libre competencia de precios para abaratar un poco el costo de este biocombustible. Eso, bueno, ahí aparecen en los lugares donde están las plantas. Ahora voy a específicamente hablar de lo que es el aporte de las energías renovables al sector eléctrico. Seguramente Maximiliano Morrone va a dar más detalle. Hasta el 2017 el aporte de las energías renovables no convencionales, según el informe de CAMESA, era del 2%. Maximiliano nos va a dar una actualización porque ya en el 2018 esos números han cambiado bastante. Y lo que es biomasa, dentro de ese 2%, representaba un 0,25%, así que muy poca la participación. Es así que surge un proyecto ProBiomasa. Yo les voy a pasar un video ahora que les va a dar una idea a dónde apuntamos y después les vamos a explicar algunas de las medidas y acciones que estamos llevando adelante. La creciente demanda energética y la necesidad de proteger nuestro ambiente nos obliga a impulsar nuevas formas de generación de energía limpia y renovable. Energía que permite disminuir el uso de los combustibles fósiles y reduzca emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
De las fuentes de energía renovable, la biomasa es una de las más confiables para la generación de energía térmica y eléctrica porque es constante y almacenable. No depende de la variabilidad meteorológica. Es una solución para la reducción de residuos y efluentes. Permite la generación de energía autónoma a partir de la utilización de materias propias o locales. Brinda independencia energética a hogares, empresas, localidades y comunidades energéticamente vulnerables. La biomasa es todo material de origen biológico, como los cultivos energéticos, residuos agrícolas y forestales, estiércol o biomasa microbiana. Esta energía es renovable por su capacidad de regenerarse a través del uso y manejo sustentable de los recursos. El poder calorífico de la biomasa puede oscilar entre 3.000 y 3.500 kilocalorías por kilogramo para los residuos lignocelulósicos, 2.000-2.500 kilocalorías para los residuos urbanos y alcanza 10.000 kilocalorías por kilogramo para los combustibles líquidos provenientes de cultivos energéticos. Según su porcentaje de humedad, se clasifican biomasa seca y biomasa húmeda. La biomasa seca posee un tenor de humedad menor al 60%. Comprende los residuos de la agro- y forestoindustria, siendo utilizados para la producción de energía térmica y eléctrica o ambas en simultáneo, proceso conocido como cogeneración. La biomasa con un porcentaje superior al 60% de humedad comprende efluentes con alta carga orgánica, como los provenientes de establecimientos de animales confinados o de criaderos, la cual puede ser transformada en energía térmica y eléctrica mediante procesos químicos o físicos, obteniendo combustibles líquidos y gaseosos. De acuerdo a los distintos tipos de biomasa, se aplican diferentes procesos tecnológicos para su conversión y utilización en la producción de energía. La biomasa seca se utiliza directamente como combustible en calderas para generar vapor para procesos industriales. Una parte de este vapor se deriva para la generación de electricidad a través de turbinas. En la cogeneración, a partir de un vector energético primario, como es la biomasa que ingresa, se obtienen simultáneamente dos vectores energéticos secundarios, electricidad y calor. Otro método de generación consiste en la quema de residuos de biomasa seca en presencia de oxígeno en forma controlada, produciendo un gas combustible denominado gas pobre. A este proceso se lo denomina gasificación. Este gas se puede utilizar en un quemador para dar energía térmica, en una caldera para producir vapor, o ser enfriado y acondicionado para alimentar motores de combustión interna para generar electricidad. La biomasa húmeda se transforma en energía a partir de su procesamiento en biodigestores, mezclando desechos orgánicos con agua y mediante su descomposición con bacterias anaeróbicas, obteniendo biogás con porcentajes de metano que oscilan entre el 55 y el 75%. El biogás se transforma en energía térmica o eléctrica para uso doméstico o industrial. Los desechos producidos por los distintos procesos de transformación de la biomasa en energía pueden ser utilizados como fertilizantes orgánicos. La energía derivada de biomasa se puede consumir donde se produce, dando solución a necesidades energéticas de hogares, empresas, localidades y comunidades energéticamente vulnerables. La generación de energía eléctrica con recursos biomásicos brinda energía firme al sistema eléctrico. La generación distribuida disminuye pérdidas en los sistemas de transporte y distribución. No requiere importantes inversiones en redes, liberando las líneas del sistema. Argentina, gracias a sus sobresalientes condiciones agroecológicas, se puede convertir en un actor protagónico en la producción de energía derivada de biomasa. Las diferentes regiones a lo largo y ancho del país presentan gran diversidad de proyectos bioenergéticos. La alta disponibilidad de biomasa con fines energéticos es aprovechada por actores públicos y privados, evidenciando beneficios económicos, sociales y ambientales. ¿Por qué? Promueve la creación de nuevos puestos de trabajo. Mejora las condiciones socioeconómicas de poblaciones rurales y energéticamente vulnerables. Moviliza inversiones para la generación de energía. Convierte millones de toneladas de residuos en materias primas con valor energético. Diversifica la matriz energética. Permite ahorrar millones de pesos sustituyendo la importación de combustibles fósiles. Disminuye la contaminación de suelos y agua. Reduce la emisión de millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. Y en el plano nacional, abre oportunidades de negocios,
fomenta la investigación y el desarrollo tecnológico, incrementa la competitividad de las industrias y sus productos. Gracias. Y a ver si volvemos. Ahí está, buenísimo, gracias. Bueno, ese es un poco mostrar algunos proyectos que hay en Argentina y bueno, esto me da pie a comentarles cómo surge el proyecto ProBiomasa, donde es un proyecto que llevamos adelante con la Secretaría de Energía desde hace 4 años y medio, o quizás un poquito más, y el objetivo principal es incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de biomasa, ¿no? Contamos con la asistencia técnica de FAO y lo que buscamos también es agregar valor a los residuos o bien llamados subproductos de la actividad agrícola, ganadera y forestal. Tiene 3 componentes, uno el de sensibilización, extensión y capacitación, el de fortalecimiento institucional y el de estrategias bioenergéticas. Rápidamente, en el de les voy a contar un poco qué hemos hecho en este tiempo. Voy rápido, un resumen, después Mariela y Federico también van a contar lo que vamos a hacer de ahora en más, o de proyecto nos queda 1 año y medio más o menos. En lo que es capacitación hemos dado alrededor de 6.000 becas en distintos cursos de biogás, cursos de biomasa seca, de gasificación. Y lo bueno de este proyecto, que es un proyecto que llamamos federal, en el cual estos cursos los hemos dado en alrededor de 16 provincias de la Argentina. Y, por ejemplo, el próximo 6 de diciembre tenemos un curso de biogás acá en Buenos Aires. También hemos dado cursos a distancias dentro de la plataforma de FAO regional en Chile y también en el núcleo de la FAUBA, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Y estamos lanzando también pronto uno de Wisdom, que es una metodología para cuantificar la cantidad de biomasa disponible con fines energéticos. Eso se va a hacer en el año que viene y va a estar dirigido, es un curso gratis y va a estar en la plataforma de la Secretaría de Agroindustria. Hemos hecho un montón y tenemos una colección de fichas técnicas que pueden acceder en nuestro portal, que es www.probiomasa.gov.ar, y los invito a que lo hagan. Acá hemos repartido material, tenemos un kit educativo para la escuela primaria que hemos desarrollado y inclusive la semana pasada, el mes pasado hicimos un evento de la Semana de la Bioenergía en Argentina, vino gente de FAO Roma, se interesaron mucho por este material y de alguna manera les estamos acercando estas cosas para allá. Otra de las cosas importantes que hemos hecho es lo que hemos llamado un estudio de empleo verde con la OIT, en base a la definición de empleo verde que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Lo hemos hecho Santa Fe, Misiones y Salta, y la idea es cuantificar la generación de empleo que genera los proyectos bioenergéticos. También toda esta información está en nuestra página web. Voy rápido y otra de las cosas, yo creo que esto de fortalecimiento institucional es algo muy importante, que es los mapeos en base a información georreferenciada sobre la biomasa disponible, y lo hemos hecho a nivel provincial, disponible, que tenga accesibilidad y con fines comerciales para la producción de energía, ya sea eléctrica y térmica. Esto está hecho en 12 provincias. La provincia de Buenos Aires estamos terminando la edición, que creo que es una de las más importantes en cuanto a volumen, y creo que en diciembre, si no me equivoco, Verónica, lo vamos a tener publicado.
También hemos realizado un mapeo de lo que es biomasa húmeda en la Argentina a partir de tambos, feedlots y porcinos, que nos da un gran potencial nacional de 360.000 toneladas equivalentes de petróleo. Tenemos estudios de cuencas de biogás en esos 3 tipos de producciones que ya comenté, y de ahí tenemos un gran desafío de poder aprovechar todos esos residuos para la generación de biogás en este caso. Hemos hecho distintos estudios específicos, por ejemplo, modelos de costos y gestión de sistemas de district heating en Chubut, desarrollo también de la factibilidad de aprovechamiento de biomasa forestal de campo, modelos de negocios en biogás, en los sectores frigoríficos, porcinos y tambos, y también hemos hecho un trabajo importante que es, y que va a hablar seguramente Mariela, visita a comunidades vulnerables y en las cuales vamos a emprender distintas actividades. Hemos identificado 4 de una cantidad de, no sé, de 20 que se han relevado, y esas son acciones que vamos a llevar más adelante. Una de las cosas importantes que ha hecho ProBiomasa ha sido las mesas de diálogo, que hemos llamado mesas de diálogo en biogás y de biomasa seca. A partir de estas mesas, y un poco seguro que Maximiliano lo va a contar, pero en la primera ronda, por ejemplo, que no existían las mesas, se presentaron solamente 5 o 6 proyectos de bioenergía. A partir de las segundas mesas, en las cuales se convocó al sector privado, cámaras y distintos actores, por supuesto, públicos, a partir de estas mesas y intercambio de información se pudo identificar y en el segundo llamado, en el Renovar 2, se presentaron ya un número muchísimo mayor, alrededor de 8 veces más de lo que había pasado en la primera ronda. Hoy están entregando energía 7 proyectos bioenergéticos y esperemos que pronto, en un futuro cercano, ya empiecen a entregar aquellas que ya han sido adjudicadas en el último llamado a Renovar. Bueno, yo creo que dejo acá mi presentación y le dejo a Mariela que siga con lo que estamos haciendo en estrategias bioenergéticas. Muchas gracias. Bueno. Era el mismo PowerPoint, ¿eh? No sé qué pasó. Sí, bueno, no hay nada. No está. ¿Qué es? No sé quién está ahí con la máquina. Sí, es el mismo. Yo continúo con los slides. Es una presentación única de 3 personas. Bueno, perdón la interrupción. Yo les voy a contar lo que estamos haciendo. Miguel les contó lo que hemos hecho y a mí me toca contarles lo que estamos haciendo desde el componente de estrategias bioenergéticas. Esperen, tengo que avanzar, discúlpenme. Bueno, acá estamos. Básicamente en nuestro componente tratamos de brindar asistencia a los proyectos en el estadio en el que están, ya sean una idea, sean un sueño o sean un proyecto que está arrancando a construirse. O sea que de alguna manera desde ProBiomasa lo que hacemos es tratar de dar un asesoramiento técnico, administrativo. Somos un gran articulador, también vinculamos, digamos, a fondos que están buscando financiar algún tipo de proyecto, a lo mejor con algún tipo de sustrato o escala específica o tecnología, y entonces hacemos como de articuladores de actores, o sea, nos vienen a ver proveedores de tecnología para que sepamos que esa tecnología existe y que de alguna manera los convoquemos a mesas de diálogo cuando estas mesas se dan. Gente que está tratando de encarar, llevar adelante un proyecto y gente que, habiendo construido un proyecto, todavía va teniendo dificultades. Es como que somos un gran punto de reunión.
También identificamos las barreras y vamos tratando de proponer soluciones. Esto es lo que venimos haciendo desde el año 2013, ¿no? O sea, ProBiomasa empezó a finales del 2012, pero el componente de estrategia formalmente empezó en abril del 2013 y desde ahí hemos ido identificando las barreras y tratando de proponer soluciones y de alguna manera nos sentimos que en lo eléctrico hemos recorrido un camino que hoy nos lleva a que hay cosas en construcción y que eso está arrancado. Hoy tenemos todavía por delante el desafío de implementación de energía térmica a partir de biomasa y con eso es que estamos continuando hacia el final de este programa de promoción. Dentro del componente también somos responsables de hacer los términos de referencias para consultorías específicas y de evaluar los estudios de consultoría que se hacen, ¿no? O sea, vamos identificando algunos temas que hace falta profundizar y de alguna manera establecemos todo el mecanismo y el control de esos estudios que se ejecutan por terceros. Llevamos adelante todo lo que es el seguimiento y el trabajo en conjunto con las cartas de acuerdo con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires, que ya hizo cosas con ProBiomasa y que hoy todavía está haciendo cosas que les voy a contar en los siguientes slides. Y además elaboramos pliegos para hacer obra llave en mano de plantas demostrativas que son dirigidas a promover y a poder mostrar casos concretos de energía térmica a partir de biogás o eléctrica a partir de biogás. En este caso hay 3 plantas demostrativas que se van a construir. Una está en la Estación Experimental Obispo Colombres en Tucumán. Se trata de un reactor a partir de distintos sustratos que va a producir biogás y que vamos a registrar los rendimientos. Otro biodigestor encarado por la Cooperativa Agrícola Ganadera de Monje en Santa Fe y un biodigestor en una escuela agrotécnica en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Las plantas demostrativas más vinculadas con energía térmica, pero a partir de biomasa seca, tienen como 2 grandes ramas. Una es una planta demostrativa móvil que lo que busca es enfardar las ramas de poda urbana, dejarlas estacionar, luego chipearlas y valorizar los chips de la poda urbana en una planta industrial que tiene capacidad para procesar o para hacer energía térmica a partir de esos chips. Y el proyecto se implementará en la Municipalidad de General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Y después tenemos los casos de energía térmica en comunidades vulnerables. Estos son en 4 provincias. Tenemos 13 familias que les vamos a proveer de energía para cocción, calefacción y agua caliente sanitaria. En Paraje Yaveré, es un pueblo originario en Corrientes. Ahí son 13 familias que se les va a brindar la asistencia para que puedan tener un manejo sustentable de la biomasa y con equipos modernos. También se va a intervenir en la comunidad Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy, en una escuela albergue que tiene 16 alumnos que viven en el colegio y hay otras 14 familias. Después está el Paraje Pinto en Córdoba, donde también vamos a brindarles asistencia para que tengan energía térmica moderna y a partir de una biomasa sustentable en una escuela albergue y 21 familias. Y por último, en Salta, la comunidad Cerro Negro del Tirao, que se trata de una escuela albergue, un puesto sanitario y 9 familias. La idea es que en todas estas comunidades vulnerables, la biomasa que se va a utilizar es diferente y lo que tratamos es que estos sean proyectos piloto que luego puedan ser replicados a mayor escala, pero teniendo una experiencia y un aprendizaje real y concreto. Ahora vamos a pasar a los productos o los estudios que estamos haciendo en el marco de la Carta Acuerdo con este Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA.
Uno de los productos que estamos trabajando tiene que ver con la valorización económica o la monetización de las externalidades positivas que tienen los proyectos de bioenergía. En particular vamos a hacer un estudio de 3 casos típicos de biogás y de biomasa seca, y las cosas que estamos tratando de ponerle un valor económico para que sea de alguna manera tomado en cuenta, porque estamos acostumbrados a evaluar costo-beneficio de los proyectos siempre como tratando de llegar a que sea una cuestión de evaluación económica. Entonces necesitamos esos co-beneficios de alguna manera monetizarlos. Vamos a evaluar el impacto en las economías regionales, en el empleo, cuestiones impositivas, de infraestructura también asociada a este tipo de proyectos, además de impactos en el valor inmobiliario de la tierra que está alrededor de esos proyectos. Por ejemplo, si tengo un feedlot o tengo un criadero de cerdos y resulta que tengo molestia de moscas, por supuesto que los que tienen la tierra cerca de un lugar donde tengo olores o moscas tienen mucho menos valor inmobiliario que si dejo de tener ese problema. También el impacto en las napas de agua que tiene el no tratar esos efluentes y no darle una valorización energética, y por supuesto los impactos ambientales de carácter local y de carácter global, como son las reducciones de gases de efecto invernadero. Otro de los productos tiene que ver con colaborar para que de alguna manera este mercado de las bioenergías funcione un poco más ágilmente. Y para eso identificamos que hace falta establecer guías de buenas prácticas para la realización de la evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos bioenergéticos. Porque todos estamos de acuerdo en que en general los proyectos son mucho mejores que la situación de referencia, pero después a veces no es fácil para quien le toca evaluar y aprobar, otorgar una autorización ambiental, quedarse tranquilo, porque no tenemos todavía el mercado desarrollado y la experiencia. Entonces necesitamos establecer guías de buenas prácticas. ¿Para qué? Para capacitar tanto a los que les toca evaluar esos estudios de impacto ambiental y autorizarlos, como a los formuladores de los proyectos para que tomen en cuenta qué variables son imprescindibles identificar y ver cuáles son los planes de acción para mitigar los efectos negativos o transitorios. Otro de los temas que se está encarando tiene que ver con el biometano. El biometano como una de las posibilidades de la bioenergía, ya no pensando en electricidad o calor, sino pensando en a lo mejor proyectos donde se inyecte biometano a la red de gas natural o que se inyecte biometano a redes de distribución locales que están alejadas de gasoductos troncales. Para eso vamos a hacer estudios de factibilidad técnico-económica y también para ver cuál sería la evaluación técnico-económica de hacer un GNC verde o un gasoducto virtual. No solo estamos haciendo estudios de factibilidad técnica económica de casos concretos, de usos, sino que también estamos haciendo un análisis comparado de regulación, condiciones de mercado, incentivos que hay en otros países donde el biometano hoy ya es una realidad, para tratar de aprender de esos casos de éxito y ver de qué manera podríamos ajustarlos a la realidad local. Por último, un desafío mayúsculo es que, como el Centro de Estudio de la Actividad Regulatoria Energética viene trabajando con ProBiomasa y estableciendo recomendaciones a lo largo de estos últimos años, ahora ya llegamos como a decir, bueno, ya tenemos todos los insumos para que nos pongamos de acuerdo y establezcamos un plan. O sea, hemos venido trabajando en cuál debiera ser una estrategia nacional de bioenergía y hoy estamos en el momento de llegar a establecer una hoja de ruta. O sea, que nos pongamos metas concretas, responsables, hitos intermedios para tratar de tener un norte claramente definido. Así que ojalá que la próxima vez que nos veamos podamos estar hablando de este es el plan concreto que vamos a hacer y hasta acá queremos llegar. Bueno, por mi lado, muchas gracias y sigue Fede, es el mismo power.
Bueno, buenas tardes a todos. Sé que tengo bastante poco tiempo, porque creo que estamos medio pasados, así que brevemente les voy a comentar sobre uno de los componentes que en este momento se está enfocando ProBiomasa, que es el componente o el sector de generación de energía térmica. O sea, no lo eléctrico, sino lo térmico, que es básicamente la generación de calor, vapor, para procesos industriales o para diferentes usos de diferentes tipos. A través de un relevamiento importante que se ha hecho en estos años en ProBiomasa, lo que les comentaba anteriormente Miguel, de la herramienta Wisdom, se ha hecho un mapeo de toda la biomasa que puede existir a nivel nacional como potencial insumo para el sector, para la generación de energía térmica. Dentro de todo el relevamiento que se hizo, tenemos que en total podríamos llegar a disponer en Argentina anualmente de unos 25 millones de toneladas. Esto se compone de biomasa. Esto se compone principalmente por residuos de la foresta industria, donde se han identificado aproximadamente 2 millones de toneladas, residuos de plantaciones, o sea, todo lo que es la cosecha forestal, raleos, cosechas, que también queda a campo, un montón de residuos que hoy actualmente no se aprovechan. Eso también es una posibilidad concreta de uso para generación de energía térmica, eléctrica también, pero en este caso estamos apuntando a térmica. El aprovechamiento sustentable de bosques nativos. Hoy hay una serie de regiones que pueden perfectamente desarrollar proyectos de aprovechamiento sustentable de bosques, sobre todo en las áreas verdes y amarillas. Entonces ahí también hay una capacidad de producción de biomasa de esos bosques que hoy no está siendo aprovechada y perfectamente podría aprovecharse. Y por último, los residuos agrícolas y agroindustriales, donde se generan aproximadamente unos 9 millones de toneladas año. Todo eso, pasado a potencial térmico, se estima en aproximadamente 6.200 megawatts de potencia térmica instalada. Esto es inclusive sin considerar otro potencial muy grande que tiene Argentina, que es el desarrollo de cultivos específicos o cultivos dedicados a la energía. Si nos concentramos en eso, quizá el potencial podría más que duplicarse. Y tampoco se han considerado aquí el potencial que tiene el uso del biogás a través de los residuos pecuarios. Ese también es otro potencial importante. Es decir, 6.200 megas, 6.000 megas de potencia instalada sería una base como para poder inclusive crecer mucho más. ¿Cuál sería entonces la demanda potencial para generación de energía térmica? Acá encontramos 3 sectores principales. Por un lado, la industria y el sector agrícola. Ahí básicamente estamos apuntando a sectores o industrias que están fuera, desconectados de la red de gas natural, es decir, que actualmente están consumiendo otros combustibles fósiles como el GLP, fuel oil o diésel. Puede ser también industrias que estén conectadas a la red, pero que sufran cortes a lo largo de los años en ciertas estaciones. Entonces, a esas industrias les interesa tener una garantía de provisión del combustible. Ahí también puede ser una potencial industria que aproveche este insumo. Y acá estamos hablando del formato de chips, o sea, los 2 formatos típicos para aprovechar la biomasa es en forma de chips, que es básicamente una astilla grande que se chipea, o a través de pellets o briquetas. Cuando hablamos de briquetas o pellets nos referimos más al consumo domiciliario, porque es un consumo donde el requerimiento es menos voluminoso, más fluido, o sea, le permite más facilidad de manejo, que eso a nivel domiciliario o comercial es mucho más complejo de realizar. Entonces, en general se apunta, cuando hablamos de chip, a lo que es industrial o agrícola, y cuando hablamos de pellets nos referimos más a lo que es comercial, institucional o residencial. A partir de un análisis básico, pero bastante general y abarcativo a nivel país, hemos definido cuál podría ser el potencial de generación o los potenciales beneficios que tendría el uso de biomasa para generación de energía térmica y cuál sería el potencial mercado. Como supuestos principales, asumimos que los pellets son usados por el sector residencial y comercial, los chips por el sector industrial y agrícola. Se asume que se sustituye un 10% del gas natural en el sector industrial, residencial y comercial, un 50% del GLP, esto es a nivel agrícola y comercial,
y una sustitución del 50% del fuel oil a nivel industrial, agrícola y comercial. Tomando esos supuestos como base, encontramos que existe un mercado aproximado de unos 3 millones de toneladas al año de pellets para ser abastecido este mercado y unos aproximadamente 4 millones de toneladas de chips. Todo esto generaría un volumen potencial de mercado de 400 millones de toneladas, 400 millones de dólares al año y una serie de beneficios adicionales como el impacto en las reducciones de emisiones, que estamos hablando de aproximadamente unos 5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, un ahorro fiscal de parte del gobierno por evitar la compra de combustible, la importación de combustibles fósiles del exterior. Ahí estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Y después una generación directa de puestos de trabajo que podría ser superior a los 5.000 puestos. Eso es un poco para que entiendan cuál es el potencial que tiene el mercado de energía térmica y los potenciales co-beneficios que generaría. Durante las mesas que también se han realizado, así como les comentaba Mariela, de las mesas de energía eléctrica, también se han realizado mesas de biomasa seca para energía térmica y hemos encontrado e identificado algunas barreras. Para el caso de pellets, tenemos dificultad en la importación de tecnologías. Esto es algo que ya de alguna manera se está subsanando porque bueno, se han eliminado algunos de los aranceles específicos que requerían este tipo de insumos, como ser las calderas o quemadores específicos de pellets. Falta de conocimiento y difusión. Hoy la gente en general no conoce la posibilidad de aprovechar pellets como un insumo para calefacción o para diferentes usos. Lo mismo pasa con los sectores comerciales e institucionales, o sea, hay una falta de conocimiento. Y por último, una escasez de financiamiento para poder hacer esa transformación, esa conversión de la tecnología actual, que es básicamente a partir de fósiles, a una conversión a biomasa. En el caso de los chips tenemos una falta de estandarización del chip. Hoy existe una enorme diversidad de tipos de chips, o sea, de calidades de chip más que tipos, y eso de alguna manera restringe la posibilidad de que los consumidores se interesen en seguir consumiéndolo porque les produce demasiadas variaciones en la generación de su energía. Es decir, necesitan un producto mucho más estandarizado, mucho más homogéneo, que les permita mantener homogéneamente su producción de energía térmica. Entonces ahí es una barrera que estamos identificando. Existe una red logística que tiene bastantes problemas, o sea, hoy es complicado llegar a todos los lugares, es complicado tener un costo competitivo para poder acceder a industrias que están alejadas de los centros de producción. Entonces esa otra barrera que estamos identificando. Y por último también el desconocimiento de parte de las entidades financieras. Hoy los bancos están recién introduciéndose en lo que son las energías renovables de forma muy, muy lenta y con mucho desconocimiento propio. Están tomando conocimiento externo para poder definir si financian o no un proyecto y mucho más todavía con proyectos de energía térmica que todavía no están tan difundidos. Es decir, ahí faltaría hacer un poco de difusión y de creación de capacidad dentro de las entidades financieras para que puedan ofrecer financiamiento a este tipo de proyectos. Y ahora, para terminar y redondear, les comento brevemente sobre un estudio que estamos realizando específicamente orientado a lo que es generación de energía térmica. Básicamente lo que se está buscando con este estudio es determinar 5 modelos de negocios, 5 ejemplos basados en situaciones que nosotros creemos que pueden ser las más típicas, donde se analiza un modelo de producción desde 2 puntos de vista, desde el lado del consumidor de la energía y desde el lado del productor del insumo. Acá lo dividimos en realidad en 3 porque ponemos el productor como productor del insumo energético, del insumo biomásico, y también como productor del insumo energético. Entonces tenemos desde el lado del consumidor, uno de los casos que tenemos es una industria que le puede interesar transformar su actual sistema de secado o sistema de horno de un sistema de un uso de energía fósil a combustible biomásico a través de chips de biomasa. Entonces se ha desarrollado todo un estudio donde se identifican los costos de primero el tipo de tecnología y los costos necesarios para poder producir a un cierto nivel y
se está terminando de definir cómo son esos valores. Lo mismo se hizo para el sector comercial y domiciliario, donde vemos un potencial de transformación de calderas, por ejemplo, que hoy están utilizando gas natural o GLP a pellets. Ahí también lo mismo, el resultado es presentar un modelo de negocio, un plan de negocio donde un inversor se pueda interesar en invertir en producir este tipo de combustible biomásico. Para ir cerrando, desde el punto de vista del productor de la energía, ahí lo dividimos en dos, como les decía antes. La energía es aquel que no solamente ofrece el insumo biomásico, sino también ofrece toda la solución energética al consumidor. Es decir, le termina vendiendo al consumidor industrial o comercial megawatts hora de energía o kilocalorías. Es decir, integra todo lo que es la conversión energética y la producción y logística de abastecimiento del insumo biomásico. Ahí también hemos analizado ese caso. Lamentablemente no está terminado el estudio, por lo tanto no podemos darle resultados, pero muy brevemente, yo creo que en un próximo mes va a estar concluido y se va a publicar, o sea que van a tener acceso. Y por último, dos casos desde el productor de biomasa, ahí el productor de pellets y el productor de chips. Esos son los dos últimos casos. Y acá a la derecha brevemente los sectores donde vemos más potencial. Agroindustrias, tenemos alimentos balanceados, frigoríficos, criaderos de aves, criaderos de cerdos y lácteos. Procesamiento de minerales no metálicos como ladrillos, yeso, tejas. Y otros, ahí entran más lo que es el sector comercial e institucional. Tenemos hoteles, centros de salud, lavanderías, textiles, entre otros. Creo que era hasta ahí. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, le vamos a pedir a Maximiliano Morrone que nos haga su presentación. Maximiliano es director nacional de promoción de energías renovables de la Secretaría de Energía. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Siempre es bueno en un ámbito no tradicional de la energía poder compartir los avances que estamos teniendo en esta temática y la verdad es que con muy buenos resultados y es por eso que les quiero contar cómo fue el proceso y a dónde hemos llegado y qué es lo que se viene en materia de desarrollo de bioenergías en Argentina. Las energías renovables particularmente es un rubro con muy buenas perspectivas para los próximos años en Argentina, entendiendo que hay un marco regulatorio que impone un mandato de lograr el 20% de la matriz energética eléctrica a base de energías renovables y es por eso que es el sector dentro de la incorporación de potencia en el sector eléctrico que más inversiones hoy está canalizando y que va a canalizar en los próximos 10 años en Argentina. Este es un claro ejemplo de los distintos sectores que lo componen y el rol que tienen las energías renovables en él. Les comentaba que hay una ley, la 27191, aprobada en octubre del 2015, que tiene, para mí, lo más importante es este mandato, esta decisión política de todo el espectro político por desarrollar las energías renovables en Argentina y por el otro lado pone una serie de iniciativas como la diversificación tecnológica y geográfica y es por eso que gran parte de las provincias, 21 en total de las provincias de Argentina tienen proyectos de energías renovables, pero a su vez también da distintos esquemas de fomento que hizo que dé una muy buena base para que proyectos de distintas tecnologías se puedan desarrollar en Argentina. Esto es la evolución de hitos que tenemos por delante. La ley estaba pensada para ser aprobada en el 2013, se aprobó en el 2015, por eso que el primer hito quedó muy cerca, una vez reglamentada la ley en marzo del 2016, pero en el cual venimos trabajando a todo vapor, y vapor de biomasa, por suerte, para poder lograr los objetivos al 2025. Hoy en día hay más de 6.000 megas de proyectos. Si vemos los resultados entre el 2000 y el 2015 en Argentina en desarrollo de energías renovables, estamos hablando de aproximadamente 350 megas en 15 años. Hoy, en este proceso que estamos llevando, ya hay más de 500 en ejecución en solo un año y medio y hay 6.000 megas, aproximadamente 200 proyectos que están en etapa de bien entrar en operación. Miguel comentó que varios de ellos son de bioenergías, pero también
hay proyectos en construcción, alrededor de un poquito más de 90 proyectos ya están en construcción, y el resto está en la etapa de cerramiento financiero. Pero lo cual claramente hay una industria, sea cual sea la tecnología en materia de energías renovables, que está en proceso de concreción. La ley establece distintos mecanismos para poder incorporar energías. Una es las compras conjuntas, que dio lugar al programa Renovar. No sé si todos lo conocen, no sé cuántos de aquí son del sector energético, pero que es lo que hoy llevó a que estos más de 147, en realidad 147 proyectos se hayan podido adjudicar, en el cual gran parte de esos 147, 139 ya firmaron contrato. Digo firmaron porque lo están firmando en este momento, por eso está un poco distraída, porque estamos tratando de llevar a que todos los proyectos terminen de firmar su contrato y por eso sí seguir con este objetivo de incorporar esta potencia al sistema. Y por el otro lado también, algo que se generó mucho dinamismo, que es la posibilidad de que entre grandes generadores y grandes usuarios se contractualicen, y eso hizo que un poquito más de 50 proyectos hayan solicitado capacidad de transporte, hayan puesto garantía por la fabricación de la construcción de esos proyectos, y aproximadamente 1.200 megas van a ser impulsados solamente por el sector privado, sin la intervención de ningún órgano estatal, sino por la simple oportunidad que representan las energías renovables, donde se da principalmente energía solar y eólica. La primera ronda de Renovar, allá en 2016, me acuerdo cuando la empezamos a diseñar, el objetivo era 1.000 megas y nos parecía ya de por sí, entendiendo que se habían construido alrededor de 350 megas en 15 años, 1.000 megas era un desafío. De esos 1.000 megas recibimos más de 6.000 de ofertas, y en la segunda ronda, a mediados del 2017, en el segundo semestre del 2017, recibimos más de 9.000 megas, ¿no? Claramente esto muestra un poco la oportunidad que tiene Argentina de tener recursos clase mundial, pero por el otro lado con buenas condiciones y las normas claras para que el sector privado invierta, se puede lograr. Les comentaba hace un rato que la ley preveía o una de los condicionantes que le pone la autoridad de aplicación a su implementación es que sea en forma con diversificación geográfica y tecnológica, y es por eso que decidimos arbitrar distintos esquemas para las distintas tecnologías que han conllevado a que tengamos proyectos en las 21 provincias. Obviamente, no es casualidad que los proyectos eólicos estén en el centro y en el sur de Argentina, donde tenemos vientos únicos a nivel mundial, y que los solares estén en el centro y norte del país, sobre el lado de la cordillera, donde hay mayor altitud y por lo tanto mayor recurso solar. Vuelvo a lo mismo, con recurso solar clase mundial en el mundo. Y por el otro lado, toda la región productiva que han mencionado mis colegas en la oportunidad que había en cuanto a o bien recursos por cultivos, pero sobre todo por residuos, en la región centro del país, en donde claramente es la zona industrial, agroindustrial por excelencia, en donde obviamente ahí se instrumentaron la mayor cantidad de proyectos. Y por otro lado, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos muy ligados a la cordillera y muy ligados a canales de riego, donde obviamente también ahí se conjugan las renovables y el sector agroindustrial. Este es un breve pareto de cómo quedan distribuidos los proyectos en el caso de la tecnología de biogás, en donde en azul se ve lo que fue la ronda 1, pero en colorado o en naranja está la ronda 2, en donde hemos desarrollado algunos mecanismos de incentivo porque creíamos, junto con aquel entonces el Ministerio de Agroindustria, que era necesario crear una industria de tecnología, crear una industria de desarrolladores, crear una industria de servicios para que se pueda desarrollar este tipo de tecnología, y así lo hicimos, y claramente el sector privado, en donde hay varias caras que participaron en esta sala, que participaron de esta segunda ronda, tomaron riesgo, asumieron las responsabilidades y han tenido proyectos adjudicados, y los cuales, en parte de ellos ya están en construcción, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? En un año bastante complejo para los países emergentes y que Argentina no fue una excepción. Bueno, este es un breve detalle de los números. Esta presentación se puede compartir, por lo cual dejo a los organizadores que aquellos que la necesiten
la puedan solicitar, en el cual se ve claramente la importancia y lo impactante que son los números. Hoy, como les comentaba, en Argentina hay más de 90 proyectos en construcción, son casi 4.000 millones de dólares que hoy se están invirtiendo en desarrollos de proyectos de energía en Argentina, ¿no? O sea, 4.000 millones de dólares. ¿Cuántos sectores hoy están movilizando esta cantidad de dinero? Y lo cual claramente demuestra las oportunidades y a mi entender también la larga vida que tienen las renovables en Argentina. Esta es una breve infografía de cómo estamos actualmente. Hoy hay más de 3.000 megas, casi 4.500 megas. La verdad es que la información se va actualizando como la información que se va actualizando de proyectos que se van generando, ¿no? Los invito, Camesa, que es el operador del sistema, ha abierto un sector dentro de la web de Camesa donde uno puede ver cómo es el despacho, o sea, cuánta energía renovable se va generando minuto a minuto. Me genera un enlace directo en mi teléfono, entonces todo el momento lo estoy viendo. El domingo hemos llegado a tocar picos de 6.8% de energías renovables en Argentina, cuando el año pasado estábamos hablando de 1.82%, lo cual claramente esto demuestra que los resultados de energía en nuestra matriz se están viendo y que todas las semanas van cambiando, porque todas las semanas están entrando proyectos en operación. Y eso, la verdad, es que a nosotros nos pone la piel de gallina. Por otro lado, claramente es una industria que se desarrolla y esto conlleva el desarrollo de mano de obra, lo cual es importante porque eso tiene aparejado el desarrollo de un país. Hay proyectos de biogás que están desarrollando con tecnología propia, o sea, y la verdad es un gran desafío y eso me parece súper importante. Hay proyectos de biomasa, gran parte de ellos utilizan componente nacional en sus calderas. Argentina tiene una historia de fabricantes de calderas, en el cual ahora tiene un desafío de tecnificarse, de agregar en la ingeniería, de perfeccionarse, y claramente hay una serie de proyectos, aproximadamente 20 proyectos de biomasa que claramente representan una oportunidad. En el caso de la eólica, tenemos tecnólogos que han abierto sus fábricas en Argentina, que ya están produciendo aerogeneradores. Brevemente se está anunciando una nueva planta en el centro del país, lo cual, bueno, claramente demuestra que la inversión no solo en servicio, en construcción, que claramente conlleva un montón de mano de obra, sino también en el desarrollo técnico, y ni hablar de servicios y de tecnólogos, ¿no?, de desarrolladores. Esto fue y es el presente en realidad Midrange ya es presente porque lanzamos hace unos días el pliego de licitación. Es la realidad de las energías renovables en potencia en Argentina, es decir, proyectos en los cuales son agentes de mercado y venden energía en proyectos a 20 años en dólares. ¿Cuántos proyectos de inversión permiten tener un contrato a 20 años en dólares? Bueno, esta es una gran oportunidad. No es casualidad que haya habido, en el caso de las bioenergías, casi 59 proyectos de bioenergías, ¿no? Bueno, eso demuestra la oportunidad de realizar un buen negocio en Argentina. Estamos lanzando una nueva ronda de Renovar, que ninguna de las rondas fue igual a la otra, pero esta tuvo sus particularidades, y las particularidades están conllevadas a que estos proyectos se conectan en media tensión. El sistema eléctrico está conformado por alta tensión, media tensión y baja tensión, que es las redes que nosotros tenemos en nuestros hogares o industria. Depende, hay industrias con media tensión también, pero bueno, suponiendo en el consumo. En el cual, bueno, son proyectos que solamente se pueden conectar en media tensión, con ciertas particularidades, entendiendo beneficios que Mariela en su presentación ha comentado, o Miguel, no recuerdo, alguno de los dos mencionó los beneficios de la conexión en generación distribuida, como se denomina, que es en media tensión. Por eso hemos alineado el proyecto hacia eso. Y por el otro lado, hemos decidido regionalizar aún más las distintas zonas en el país para que exista una regionalización mucho más profunda de los proyectos y abrimos la posibilidad de que potencialmente, salud, haya proyectos en cada una de las provincias de Argentina. Esto está en las regiones que ven están orientadas a tecnologías solares y eólicas, mientras que para el caso de las tecnologías de biomasa, biogás,
y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás de rellenos sanitarios está abierto a competir por todo el país, y ahí hemos habilitado 25 megas en biomasa y 10 megas en biogás. La particularidad que tiene estos contratos es que la firma del contrato, el off-taker, es decir, quien es responsable de pagar esa energía, sigue siendo CAMESA, lo que nosotros denominamos riesgo CAMESA, en el cual el sector lo entiende, el sector del financiamiento comprende cuáles son los riesgos y ha decidido acompañarlo, por lo cual es un riesgo acotado y conocido. Por eso es que hemos decidido seguir con CAMESA como el tomador de la compra de esa energía, pero por el otro lado, esa energía, esa cantidad de energía y ese precio es absorbido por la demanda, por los usuarios, donde se conecta esta red de distribución. Esas son las particularidades. Y por el otro lado, hemos diseñado o establecido una serie de condiciones mucho más flexibles que en las rondas anteriores en cuanto a la requisitoria de documentación o de requerimientos técnicos, con el objetivo de que se dinamicen mucho más proyectos sin necesidad de estructurar grandes desarrollos de proyectos. Y lo más importante es que estamos habilitando a fideicomisos y unidades transitorias de empresas para que puedan ser los desarrolladores de ese proyecto, entendiendo que Argentina, lo de fideicomisos como estructurar proyectos de energía es algo que en el mundo ocurre. Y hay mercados en el cual la mayoría del desarrollo de proyectos de energía viene a partir de fideicomisos. Argentina tiene una experiencia en la construcción de viviendas, sobre todo departamentos, etcétera, ligadas a estructurar fideicomisos, donde cada uno aporta una parte de ese fideicomiso, por lo cual creemos de que hay conocimiento y que eso se puede migrar a proyectos, obviamente, de gran periodo de inversión, o sea, 20 años, y con una rentabilidad mucho más alta que la que tiene el sector de real estate, como se denomina. Por lo cual, creemos que también ahí hay una oportunidad y esperemos que el mercado sea lo hábil y flexible para poder incorporar este fondeo. Como les comentaba, Argentina tiene recursos clase mundial, no me voy a detener porque ya algo han comentado, en donde claramente el sector agropecuario y agroindustrial es generador de gran cantidad de residuos, que generan cambio climático. No es casualidad que mañana viernes, en el transcurso de la mañana, se hable de cambio climático porque hay una oportunidad del sector agropecuario, pero por el otro lado es responsable también de ese cambio climático, por lo cual estos residuos tienen la posibilidad de tener una solución y esa solución, esto permite resolverlo a partir de poder resolver mediante con los sustratos de tanto de biogás como biomasa la oportunidad de generar energía y obviamente recuperar esos residuos. Es por eso que hemos decidido y tratar de enfocar la ronda 2 particularmente, con algunos esquemas de promoción, a proyectos de baja escala, porque entendíamos que los proyectos de baja escala están ligados a residuos y se ha visto en los resultados de la ronda 2 que gran parte de los proyectos han estructurado residuos. Obviamente son los proyectos más difíciles de desarrollar, más difíciles de estructurar, con potencialmente mayor riesgo, ¿no? Pero bueno, claramente son los que en nuestra visión son los proyectos que mejor impacto positivo generan en el ambiente y por lo tanto en la responsabilidad que tenemos como país frente a la COP y los distintos compromisos medioambientales. En el caso de biomasa ocurre prácticamente lo mismo. Anteriormente fue de biomasa húmeda. Gracias, Miguel, por haber presentado un video explicativo. Siempre está bueno dar referencias. En el caso de la biomasa, se ve que los proyectos donde se estructuran los proyectos de biomasa conllevan a los lugares donde están en las regiones verdes, que es donde hay superávit de biomasa, y sobre todo en el caso de los productos específicos o los residuos específicos, esto es puramente casualidad. Ahí tenemos un caso de Maní que nos van a contar la experiencia, en donde claramente esta filmina o esta slide tiene, ¿qué dice ahí abajo? 2009. Bueno, tiene 8 años, en donde en 8 años veíamos que existía una oportunidad y los proyectos, hoy tenemos proyectos Bagazo en Tucumán, hay proyectos de Maní en Córdoba, hay proyectos como el Puerto Esperanza en Misiones de residuos de aserraderos. En el caso de Mendoza es una poda de vid mucho más
atomizada y conlleva más complejidad, pero que claramente también representa una oportunidad para desarrollar proyectos. Los otros 3 sectores ya lo están empezando a hacer. Y bueno, lo que les comentaba, se ve en los resultados de la ronda 2 cómo han sido esa estructuración o esa caracterización de los residuos, tanto en industria azucarera, maderera, como de maní. Por último, y no menos importante, la oportunidad de la generación distribuida, el empoderamiento de la demanda. De por sí ya las energías renovables son disruptivas, ¿no? El sector eléctrico en el mundo está ligado a monopolios, está ligado a oligopolios, y las energías renovables permite que empiece a haber otro tipo de actores. Por eso es que son disruptivas no solo en que atentan, en el buen sentido, contra los hidrocarburos, sino también contra distintos espectros de poder. Y ha empezado a aparecer distintos actores. Obviamente los actores tradicionales, les cueste o no, se han metido y lo vemos en los resultados de Renovar, pero claramente aparece la oportunidad de que aparezcan actores no tradicionales que tienen el conocimiento, que tienen el capital, que tienen el recurso, como sí lo es en el sector de bioenergías, en el cual lo pueden hacer o bien en el sector de alta potencia, en Renovar, con proyectos de inversión, o también en generación distribuida para la autogeneración. La generación distribuida es la posibilidad de generar energía en el punto de consumo y entregar los excedentes a la red. Hay una ley, la 27.424, que fue aprobada el 30 de noviembre del año pasado y que ha sido reglamentada hace unas semanas a través del decreto reglamentario 986, en el cual estamos en proceso de terminar de reglamentar dentro de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y que permite un esquema donde uno conecte su sistema y pueda tener la posibilidad técnicamente de poder entregar esos excedentes y por el otro lado económicamente de que les sean remunerados de alguna forma. Tradicionalmente esta tecnología es tecnología solar fotovoltaica por los costes que está teniendo, costes claramente a la baja, en el cual han roto cualquier tipo de previsión, pero también vemos una oportunidad para proyectos de bioenergías que ante la necesidad de resolver problemas ambientales, por ejemplo, una granja de cerdos, en el cual tiene problemas de algún tipo de residuos. En algunos casos ya hemos visto que han hecho biodigestores con la necesidad de poder resolver ese residuo, pero que no saben qué hacer con ese biogás. O bien en algunos casos lo pueden utilizar para generación térmica, pero la posibilidad que tienen acá es mediante un generador, electrogenerador, poder generar energía eléctrica y autoabastecerse y los excedentes poder entregarlo a la red, estando en un marco legal para poder hacerlo. Y es por eso que la ley establece estos aspectos técnicos, pero también establece distintos fondos de promoción como certificado de crédito fiscal, financiamiento sobre el costo de capital y algunos otros beneficios sobre el desarrollo de la industria. Bueno, eso a grandes rasgos es la oportunidad que con una norma clara permite el desarrollo de las energías renovables. Como decía, esta presentación está a disposición del que la quiera tener y ahí abajo están nuestros datos de contactos para cualquier inquietud que tengan. Están abiertas. Igualmente hoy en día nos encontramos en un proceso licitatorio, por lo cual hay distintos mecanismos para que ustedes puedan acceder a consultas, puedan acceder a bajar los pliegos, tanto en la página de Camesa, en el sector de Ronda 3, donde está el pliego, donde está el contrato y donde está también el esquema de garantía, que es algo muy importante que tienen estos contratos, que no lo comenté, que es distintos esquemas de garantías, que obviamente eso conllevan a que puedan estructurar financiamiento a través de la banca, esperemos, pública, tanto pública como privada en el corto plazo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Maximiliano. Ahora vamos a invitar a Jorge Siravegna, que es el desarrollador de un proyecto, el proyecto ProDeman en la provincia de Córdoba. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes. Un poco agradecer la invitación a Miguel, a la gente de ProBiomasa. Bueno, la idea era contarles un poquito un proyecto Jorge Siravegna. Un proyecto que hemos desarrollado en Córdoba, un poco como decía el
Higieno Morrone, con la cáscara del maní. En concreto es una experiencia regional, como dice el título, del uso del subproducto industrial biomásico, que es la cáscara de maní. En Córdoba somos la principal provincia que procesa el maní, y en el maní, para que ustedes tengan una idea, el 30% de lo que llega a las plantas productoras del maní, confitería, es cáscara, y la cáscara tiene algunos condimentos especiales, especialmente, bueno, algunas condiciones físicas que lo hacen muy factible de poder ser quemado y generar energía. Un poco, esto es un proyecto que se inició, un poco era contarles en forma rápida la disponibilidad. Esta empresa tenía una disponibilidad de 5.000 toneladas anuales de cáscara de maní, y con algunas, hay una baja utilización, es decir, es un producto que pesa, para que ustedes tengan una idea, entre 80 y 90 kilos por metro cúbico, es, digamos, casi telgopor. Es muy difícil de almacenar, muy difícil de contener, se prende fuego rápidamente, originaba incendios. Un poco es lo que establecimos al principio, lo que partió el inicio del proyecto, era analizar las disponibilidades y las contingencias que tenía poder, digamos, manejar este residuo industrial. En una segunda filmina lo que trato de poner las condiciones físicas que tenía la cáscara, un alto poder calorífico, entre 4.800 y 4.300 kilocalorías por kilogramo. Siempre nosotros decíamos que en la industria del maní nunca fue utilizada la biomasa, y para que ustedes tengan una idea, eran 2,5 kilogramos, era 1 litro de gasoil. Era realmente lo que se ha tirado, era en forma, digamos, hubo años que esta empresa tiró al campo, se enterraba, se prendía fuego, 50.000 toneladas, imagínense el potencial calórico que era desperdiciado. Bueno, propiedades excelentes, muy poca humedad, entre el 8 y el 10%, muy bajo contenido de sílice. Es decir, es un elemento combustible realmente de condiciones físicas importantes. Empezamos a elaborar esto, entonces un poco la idea de la empresa era hacerlo vía por administración, y se define, digamos, se decide tomar una tecnología que es tradicional de vapor, es quemar la cáscara en una caldera cotubular, una caldera de alta presión en 65 bar, y generar 10 megavatios. 10 megavatios de energía bruta, de los cuales 9 son inyectados a la red bajo un PPA que tenemos firmado, que es el Renovar Ronda 2. Este proyecto ya está en marcha y ya está cumpliendo con el PPA. Tenemos habilitación comercial desde mayo de este año. Es decir, ya está funcionando. Es un sistema de condensación completa, y la idea, la caldera está preparada para quemar otros residuos biomásicos, que le voy a mostrar una foto de algunas pruebas que hemos hecho también para agregar otro residuo. El objetivo cuando se inició con este proyecto era, bueno, por supuesto, aprovechar la fuente de energía, la disponibilidad, que realmente, como decimos, en las plantas, de un lado obtenemos el grano, del otro lado teníamos la cáscara, y realmente era un residuo y pasó a ser un subproducto. Bueno, una generación de energía eléctrica localizada, aprovechar los contratos del Renovar, Ronda 2, y tener un ingreso, una optimización de las alternativas comerciales y, por supuesto, un mercado regulatorio existente, que eso nos marcó un poco la cancha, y un poco, bueno, este es un concepto que todos tenemos cuando un poco nos marcan la cancha, el industrial sale a competir. Los resultados esperados en aquella vez era generar energía eléctrica, por supuesto, tratar de profesionalizar la especialidad de los intervinientes, es decir, elevar la capacidad de los recursos zonales. Nosotros estamos en el interior de Córdoba, donde son ciudades muy chicas, y profesionalizar las actividades es realmente muy bueno. El desarrollo de equipamiento e infraestructura, es decir, muchas de las máquinas son desarrolladas para esto, porque no existen, digamos, cómo trasladar productos muy livianos, es muy difícil. Los índices de compactación también son complicados, entonces hay mucho valor agregado, mucha investigación, y es mucho prueba y error. Y por supuesto mejora el posicionamiento de la empresa al tener un ingreso adicional por el uso de un residuo.
Como dijimos, existe hoy un PPA firmado, Renovar Ronda 2, un funcionamiento a máxima capacidad de diseño, está hoy la habilitación desde mayo y un compromiso anual de 42.000 megavatios. Nosotros dependemos de la estacionalidad de un cereal, es decir, el año pasado hubo una muy mala cosecha y a veces los compromisos tratan a veces de hacer la cuenta en un promedio de los últimos 10 años del cultivo, porque dependemos de un cultivo. Bueno, un poco acá trato de agregar algunas fotos, esto es la actualidad, esa es la planta, ahí se ve la celda de acopio, la caldera y un filtro, tiene un filtro multiciclónico y un filtro de mangas para reducir el impacto ambiental y estar por debajo de normas europeas en lo que es lo que se tira al aire. Esa es la planta vista de arriba, eso está preparado para anexar una segunda planta al costado donde está toda la parte verde, es hacer una segunda planta usando otro combustible. Esta planta hoy estaría encargada de consumir todo el combustible que produce la empresa. Para hacer otra planta habría que analizar otro combustible. Bueno, es otra vista de la parte de enfriamiento, como dijimos era condensación total. Algunas fotos de la caldera, es una caldera, como dijo Maximiliano, esto tiene alto componente nacional. El 78% de este proyecto es de componente nacional declarado. Es decir, solo se compró lo que no se fabrica en el país, que es la turbina y el generador. Esta es una empresa que es de Esperanza Santa Fe, que es Gonela, que fue quien fabricó la caldera. Bueno, plantas de agua, todos los equipos, absolutamente todos fueron comprados acá en Argentina. Una foto, ahí está el filtro de manga, una foto de noche. Y acá hemos desarrollado, el año, digamos, hace 2 años, hicimos una prueba con un cultivo, con un sorgo fotosensitivo, y tratamos de medir en pocas hectáreas, 15 hectáreas, hicimos una prueba y bueno, en suelos que no son tan óptimos para el cultivo de la soja o del maní, y sembramos un sorgo que nos dio unos rindes fantásticos. Es decir, nosotros juntábamos 32 toneladas de materia seca por hectárea, que era un rendimiento muy alto y que bueno, era fácilmente aprovechable. Un poco teníamos con Julián una foto de comparación del tamaño de la planta del sorgo, eso se hizo en General Cabrera, y era un poco medir la potencialidad del recurso agropecuario, del recurso del suelo y generar un producto, una biomasa de una cantidad importante. Para que ustedes tengan una idea, en el maní se junta 1,5 toneladas de materia seca por hectárea, esto da 32 toneladas. Es decir, el área se reduce un montón y uno puede permitir una logística muy cerca de una central de generación. No sé si les gustó, pero esto es un poco mostrarles lo que se hizo a través del cultivo del maní y del uso de su cáscara, que era un residuo y pasó a ser un subproducto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora le damos la palabra acá a mi amigo Juan Córdoba, que es integrante de la empresa Bioeléctrica, que también está en Córdoba. Tus lentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y un poco la idea es comentarles respecto a Bioeléctrica. Como Jorge comentó, en lo que es bioenergía, y si separamos en lo que es biomasa seca o biomasa húmeda, el biogás está apuntado a la biomasa húmeda. Bioeléctrica es una empresa... ¿Se pasa con el verde? Bioeléctrica es una empresa que está conformada en asociación de un grupo de productores y profesionales, gente del rubro industrial, en donde un poco la idea que se comenzó a barajar en el 2013 era de hacer una central de generación de energía eléctrica a partir de lo que en la zona de Río Cuarto, que es donde está la empresa, hay en exceso, que es el maíz. Si nosotros pensamos el maíz en la región o en el departamento puntual de Río Cuarto,
es el departamento que más maíz produce en la Argentina y el 80% se va a los puertos. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en agregado valor en origen, donde hay muchos casos de éxitos, uno puede ser el etanol, otro puede ser el biodiesel, o lo mismo algún aprovechamiento como lo que mencionaba recién Jorge, nosotros pensábamos en generar una red de plantas en donde tuvieran la posibilidad de los productores de asociarse y de generar pequeñas centrales de generación y de esa manera agregarle valor al cultivo local, o podía ser un sorgo, o en este caso nosotros planteamos una planta de silaje de maíz. Esto es un poco lo que es la tecnología del proceso. En ese momento tomamos muy en cuenta el caso alemán. En Alemania hay más de 10.000 plantas de biogás de distintos sustratos, pero ellos por una cuestión de eventos genéticos y otras cuestiones tienen muchas plantas de forrajes y de estiércoles. Entonces, lo que empezamos a ver y empezamos a evaluar es que, bueno, que quizás lo más confiable era la tecnología alemana, y en ese momento decidimos adoptarla, la argentinizamos. Quizás nuestra primera planta tiene un tinte muy alemán, después le voy a contar cómo fue siguiendo la historia. Y en 2014 empezamos a construir la planta, lo que nosotros llamamos hoy Bioeléctrica 1. Es una planta que empezó a vender un año posterior, en el 2015, energía eléctrica, y estábamos en búsqueda de un contrato con Camesa, y nunca llegamos a, si bien nos hicimos agente generador y logramos todos los trámites que en ese momento había que cumplir, no logramos consensuar un contrato. Luego vinieron los programas Renovar y, bueno, un poco la idea es contarle qué es lo que ha sucedido. Bueno, quizás para los que no conocen un poco de biogás, es un sistema de fermentación anaeróbica en donde se agregan básicamente materia orgánica, hay una cierta descomposición a través de unas bacterias y esto produce un gas, que es un biogás que se le llama. Y este biogás uno lo puede transformar en biometano, como comentaba Mariela, purificándolo. Podría usarlo para generar energía térmica consumiéndolo en una caldera. En nuestro caso decidimos hacer energía eléctrica y la combustionamos dentro de un motor de cogeneración, el cual tiene acoplado un generador, es un ciclo autoconvencional, tiene acoplado un generador y genera la energía eléctrica, y tiene el aprovechamiento respecto a la combustión de lo que son el enfriamiento de las camisas, el aceite y los gases de escape, y lo que hace que te dé un mega térmico adicional al mega eléctrico, con lo cual supera muchas de las otras tecnologías en lo que es eficiencia, porque básicamente un motor de combustión interna de este tipo ronda el 40-41% de eficiencia eléctrica, más otro 40-41% de eficiencia térmica. Luego, lo que queda post-fermentación, nosotros lo llamamos digestato o biofertilizante como un nombre comercial, por así decirlo, pero si nosotros pensamos en que hemos incorporado un cultivo como un maíz, todos los nutrientes que el maíz requirió para su crecimiento, dentro del proceso de fermentación van quedando disponibles porque las bacterias no lo consumen y saldrían como luego del proceso de digestión y nuevamente son incorporados a los campos, y es un concepto de agricultura circular, por así llamarlo. Nosotros hoy en la planta que está en funcionamiento usamos todo el biofertilizante para la agricultura propia, son todos campos rentados alrededor, y bueno, y utilizamos fertilizantes orgánicos que salen de las plantas, y con eso evitamos la fertilización inorgánica. Esto es un poco la historia y lo que soñábamos, que era una red de biooperadores. En su momento habíamos hecho contacto con muchas otras localidades. Teníamos un esquema de proyectos muy interesantes y, bueno, hasta que vino Renovar 1, nosotros en nuestra planta tuvimos un año vendiendo la energía eléctrica con un privado, que la verdad que los números no nos cerraban. Por suerte vino Renovar 1 y en Renovar 1 quizás no nos permitió este esquema de varias plantas de generación, pero sí nos permitió conseguir un contrato para esta planta de generación que ya la teníamos construida. Fue una salida para este negocio y lo que hicimos fue ampliarla y
conseguir un contrato utilizando a su vez un subproducto que nos permitió acomodar el negocio de esa planta, que es Central Bioeléctrica Río Cuarto 1, que hoy usa el silaje que consumíamos más vinaza. Lo que hicimos fue ampliar la central, era una central de 1,2 megas y la ampliamos a 2,4, y presentamos otro proyecto en Renovar 1 que es Central Bioeléctrica 2, que también utiliza algo de forraje y vinaza del proceso del etanol. De esta manera en Renovar 1 pudimos ganar 2 licitaciones, una para cada central. Un poco esta tecnología alemana que ya teníamos nacionalizada, lo que hicimos fue lograr extenderlas en proyectos propios, porque las plantas de Renovar 1 fueron proyectos propios. Bueno, y Central Bioeléctrica 1, propio, que ya estaba construida, fue la primera de todo el Renovar en ponerse en operación. Central Bioeléctrica 2 entró en operación en junio de este año, así que hoy ya estamos subiendo a la red 3,6 megas. Y luego vino el programa Renovar 2 y propio que teníamos estas plantas, empezamos a analizar la posibilidad de ampliar estas centrales, propio de que también ya conocíamos cómo era la operación de las plantas y que nos animábamos a más. Bueno, Renovar 2 nos permitió nuevamente licitar y seguir extendiendo estas plantas propias como Río Cuarto 1 y Río Cuarto 2 y presentar proyectos de clientes de terceros. En esto no tenemos participación accionaria, que es Bioeléctrica Justo Arac en la provincia de San Luis y Bioeléctrica Santa Catalina de 2 megas, ahí muy cerca de Río Cuarto, que es un pueblo pequeño. Bioeléctrica 2, hoy ya está el motor preparándose y esperamos ahora en próximos 30 días estar subiendo electricidad con este nuevo motor de Renovar 2. Creo que ahí no llegamos para ser los primeros de Renovar 2, pero sí en biogás. Ahí nos ganó Jorge Ciravegna con Prodeman. Y Bioeléctrica Río Cuarto 1, la idea es en marzo del año que viene, abril, estar nuevamente con este quinto motor. Entonces cerraríamos un global de proyectos propios de 5 megas. Lo que soñábamos una planta de 1 mega la pudimos ir extendiendo, propio de este aprendizaje de ir operando esta planta, de ir adoptando la tecnología y poder ir animándonos a más. Y los proyectos de Justo Arac y Santa Catalina están empezando a mover suelo, uno en diciembre y otro en enero. Un poco de la macro general, instrumentar financiamiento hizo que se fueran retrasando en lo que es el proceso de construcción y bueno, propio del delay que han tenido todos los proyectos. Futuro. ¿Qué vemos para el futuro? Un poco lo que comentaba Maximiliano. Quizás en el rubro ya nos conocen y todos los Renovar siempre hemos estado apoyando con algún proyecto. ¿Qué vemos o qué estamos pensando hacia el futuro? Quizás en las plantas que hoy tenemos no en extenderlas, sino estamos trabajando con algunos clientes de terceros de poder asesorarlos en esto de esta tecnología adoptada y argentinizada, por una cuestión de tarifas y lo que está mostrando el mercado, los renovares, estamos apuntando casi todo a lo que son efluentes. Los proyectos con forraje hoy es difícil que den los números, con lo cual estamos apuntando 100% a efluentes. Acá hay algunas imágenes de un render de una planta con aprovechamiento de un feedlot. Es una planta que nosotros le llamamos granjera porque es todo el estiércol de un feedlot de una granja de cerdo en una planta muy pequeña y donde podemos aprovechar los estiércoles y quizás con el agregado de algún forraje complementar y hacer un proyecto interesante de escala. Y la foto número 2 es la Central Bioeléctrica 1 ampliada. Ahí ya tenemos 3 digestores y un tanque de almacenamiento de vinaza. Bueno, y entendemos que con la vinaza y algunos otros efluentes industriales también hay posibilidad de hacer biogás. Si uno recorre la Argentina, creo que hay efluentes por demás en muchas industrias. Dependerá un poco también de cada provincia en cuestiones de efluentes y ambientales. Las presiones quizás no son las mismas en todas las provincias y bueno, eso también hace que
que las posibilidades sean diferentes. Pero es un poco en lo que estamos buscando potencialidad de biogás en otras regiones. Para terminar, creemos importante y es un poco lo que hablaba del efluente, hoy la reposición de nutrientes, cómo está en Argentina, quizás si después les comparten las presentaciones se puede ver, pero hoy con la exportación de los granos creo que nos estamos perdiendo la posibilidad de quedarnos con esos nutrientes. A través del biogás es una de las formas, porque si nosotros quizás hacemos un mapeo de un filo de una granja de cerdo en donde uno ve todos los efluentes que tienen, quizá hay un punto Bordeaux de nitrógeno y fósforo en ese lugar, y creo que con el biogás se podría captar, generar energía y aprovechar esos efluentes para fertilizar los campos. Y bueno, nosotros lo vemos como una posibilidad. En Europa o en otros países le prestan mucha atención, quizás aquí todavía no, pero con el tiempo llegará. Y bueno, no lo quiero dejar de mencionar porque el número de déficit de nutrientes que se exportan anualmente es un número grande. Bueno, muchas gracias y gracias. Muchas gracias, Juan. Y hacemos un break ahora, porque nosotros tenemos como segundo taller de cultivos energéticos, así que nos están diciendo de la organización que hacemos un corte acá, hay café creo afuera, y volvemos, no sé, en 15 minutos, los que quieran participar. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los panelistas que han participado y los que han viajado de Córdoba, y Maximiliano también, y los de Probiomasa, así que no tuvimos tiempo para hacer consultas y preguntas, pero bueno, están las presentaciones y los datos de cada uno de los expositores. Muchísimas gracias.